Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de estos diálogos sobre derecho de consumo que estamos realizando con la Fiscalía del Consumidor. Todo esto a propósito de la ejecución del proyecto financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores del segundo llamado 2022, denominado Creación del Departamento de Información y Atención al Consumidor de la Fiscalía del Consumidor. Este proyecto consiste básicamente en una plataforma a través de la página web de la Fiscalía, www.fiscaliadelconsumidor.cl, a través de la cual los consumidores y usuarios de Chile pueden hacer sus consultas, sus solicitudes de información y recibir entonces orientación, asesoría para resolver sus conflictos con los proveedores, con las empresas, esos conflictos que aparecen en el mercado. Y también dentro de las actividades del proyecto están estas entrevistas, donde hemos conocido a distintos miembros de la Fiscalía del Consumidor y también a algunos invitados, amigos de ellos, que han tenido la gentileza, como en esta oportunidad, de darme una entrevista sobre materias muy importantes en materia de consumo. Hoy día me acompaña, la presento inmediatamente, la profesora Betty Martínez Cárdenas, profesora abogada de Colombia, que hoy día está realizando investigaciones en materia de consumo en la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenida, Betty, a esta conversación en los diálogos de consumo con la Fiscalía del Consumidor. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos aquellos que vayan a ver esta entrevista y sobre todo a los miembros de esta importante asociación de consumidores en Temuco. Bueno, gracias. Bienvenida, Betty. Está radicada en Chile en estos momentos haciendo investigación sobre derecho de consumo, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. También es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y nos trae un tema que es muy atingente, lo hemos conversado en otras ocasiones con otros invitados, pero hoy día vamos a analizarlo más de una perspectiva académica y también del derecho comparado, al tener una persona que tiene la experiencia de lo que se ha hecho en algunas de estas materias también en la hermana República de Colombia. Vamos a hablar del comercio electrónico, algo que hoy día todo el mundo hace. Todos con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, 2-3 clics y ya uno espera sentadito en su casa de que le llegue el producto. Sin embargo, a veces eso no siempre ocurre, no siempre llega el producto. O a veces llega algo totalmente distinto a lo que vimos. La fotografía fue engañosa, el producto tenía cierto aspecto, cierto tamaño, simulaba serlo, y sin embargo cuando llega es algo totalmente distinto. Y para hablar de eso entonces, de fallos y también de medios alternativos para hacer conflicto, es que abrimos entonces esta conversación con Betty Martínez. Betty, en el tiempo que llevas acá en Chile y con tu experiencia tanto de Colombia y seguramente has estado mirando lo que pasa en la región y en el mundo, ¿cómo está hoy día, en términos generales, el mercado del comercio electrónico para las personas, para los consumidores? ¿Es un lugar agradable, pacífico, donde pasearse o es una selva llena de peligros? Ay, gracias, Alejandro, por esa pregunta. Mira, antes de ir al grano, me gustaría contarles que yo estoy desarrollando una investigación en Chile, una investigación financiada por fondos del Estado. Es un proyecto Fondesit de Iniciación, el 11220494, que justamente busca hacer esto, un estudio y propuesta sobre la mediación online en derecho de consumo como una forma de acceso a la justicia en Chile. Esto, a propósito de tu pregunta, porque con la pandemia se vio claramente que el comercio electrónico, que no era para nada desconocido en el país, ya hace mucho tiempo que se había previsto que podía utilizarse este método de venta entre particulares y sobre todo de manera masiva. Ya Chile había hecho unas reformas importantes del Estatuto de Protección al Consumidor años atrás, y es decir, lleva más de 30 años ocupándose sobre la materia. Pero durante la pandemia, evidentemente, y hay reportes que lo muestran, el mismo CERNAC tiene estadísticas, como la prohibición de los estados a que pudiéramos circular por las vías como un método de prevención del contagio ante el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de la COVID-19, pues hizo que la gente no tuviera otra opción más que comprar y vender
a través de Internet. Entonces, digamos que hasta antes de la pandemia, las ventas por Internet se habían visto como una especie de ventas a distancia, en donde realmente la legislación se había preocupado fundamentalmente de que el consumidor estuviera bien informado al momento de comprar, que se le pudiera decir exactamente cuál era el producto, por lo menos informar lo más claramente posible sobre las características físicas del producto, como lo dices tú bien. Luego se vio que mucho de lo que la gente creía que compraba en la foto no era exactamente lo mismo que recibía en la realidad. Pero durante la pandemia, además de este, que fue uno de los casos más sonados y del que hablaremos más adelantico, también vimos que había ciertos derechos del consumidor que no se podían garantizar tan fácilmente en materia electrónica, que dieron lugar entonces a una reforma en materia de consumo, que fue la muy reciente ley Pro Consumidor. Y esta reforma nos lleva a dos temas que me gustaría tratar con ustedes hoy aquí. Un primer punto de la reforma de la ley Pro Consumidor es, por ejemplo, el permitir el aceptar que ya la relación en consumo, se pasó en comercio electrónico, ya la relación de consumo no es solamente entre proveedor y consumidor, sino que han entrado a intervenir en esa relación nuevos protagonistas. Ese nuevo protagonista se llama el intermediario, o en inglés, el marketplace. Son plataformas que, si bien por sí mismas no construyen nada, no proveen nada, sí acercan de un lado a los proveedores y del otro lado a los consumidores para poder hacer en ellas la compra y venta del servicio, la transacción. Entonces tenemos un nuevo intermediario y de eso ya hemos venido hablando, digamos, el año pasado, fue uno de los temas que tratamos en las 11ª Jornadas Nacionales de Derecho de Consumo en Chile, y este año lo volvimos a tratar en materia de derecho de comercio electrónico en las 12ª Jornadas Nacionales de Derecho de Consumo en Viña del Mar. ¿Cuál es el rol y cuál es la responsabilidad de ese intermediario? ¿Y qué pasa con las obligaciones del proveedor cuando hay un intermediario y el consumidor, de todas maneras, no tiene forma de contactar directamente al proveedor, sino que tiene que siempre interactuar a través del intermediario? Entonces, por ejemplo, sí, dime. Betty, para que la gente vaya, bueno, encajando estos conceptos que tú estás mencionando. Has hablado de intermediario, has hablado de marketplace. Ejemplos clásicos de intermediario o marketplace que venían de antes, yo no lo voy a decir porque yo compraba, para que vayamos evolucionando entonces y que la gente vaya entendiendo. Por ejemplo, ¿cuáles son los marketplaces más tradicionales conocidos en la historia del comercio electrónico? Sí, tenemos, eso es muy bonito porque tenemos marketplaces nacionales y tenemos marketplaces internacionales, o yo diría más bien transnacionales. Es decir, que no importa donde yo me encuentre, si compro en ese marketplace, así el producto se haga en Tailandia, el producto me puede llegar a Chile. Entonces, entre los internacionales más conocidos tenemos eBay, Amazon, Alibaba, Mercado Libre. Entre los nacionales más conocidos tenemos el de Falabella, pero Falabella obviamente va en línea. Está uno importantísimo que es Paris, Ripley. Y bueno, hay otro que digamos que ha sido muy importante, pero realmente se trata más bien de una plataforma de negocios entre particulares. No es exactamente el mismo rol de los otros marketplaces. Tenemos también Mercado Libre en Chile, extremadamente importante Mercado Libre. Sí. Precisa, pero ahí quería que hiciéramos una pequeña diferenciación, porque tú partiste con los clásicos, que son eBay,
Amazon, Alibaba, en fin, Mercado Libre de América Latina. Pero eso venían de antes, venían de hace rato. Cuando uno quería, ya estaba cabreado comprar teléfonos en Chile, estaban demasiado caros, se compraba uno en Amazon, se compraba uno en Alibaba y llegaba mucho más barato, en fin. Hubo otros problemas también con correos, con el tema de los impuestos, ahí de los aranceles, también las cosas se perdían. Pero después tú mencionas los nacionales, en el caso de Chile, y mencionas, por ejemplo, a Falabella, a Linio, mencionas a París, pero esas páginas, por decirlo así, ya existían de antes. Entonces, ahí yo creo que eso genera cierto nivel de confusión en las personas, porque ya uno antes ya compraba en París, ya compraba en Falabella, y de repente viene este cambio, y corrígeme por favor si estoy equivocado en esta descripción que estoy haciendo, de que, por ejemplo, tú hoy día ves que París, te he comprado en París, pero voy a hablar de un caso que conozco directamente, que, por ejemplo, París sigue vendiendo el televisor Sony, Samsung, la lavadora Sinderen, que vendía hace 20 años. La sigue vendiendo. Sin embargo, aparecen a veces la propia Sony, la propia Samsung u otros proveedores con su espacio como personalizado, especial, y usa entonces esta tienda electrónica o este marketplace, esta página de París para vender. Y ahí es donde como que se genera una confusión, porque uno dice, bueno, ¿a quién le estoy comprando? ¿Le estoy comprando a París? ¿Le estoy comprando a Samsung? Yo antes también le compraba a Samsung, pero si el televisor me salía malo, ¿a quién le reclamaba? A París. Y sin embargo, hoy día París me dice, no, es que tiene que hablar con Samsung. Sí. ¿Estoy en lo correcto en ese diagnóstico? Es completamente lo correcto. ¿Eso genera una confusión en los consumidores? Sí, y es una de las cosas que se ha tratado de advertir más claramente, porque no es lo mismo tener el rol del proveedor que tiene su propia página de internet al proveedor que está utilizando un intermediario para llegar al consumidor. Y el intermediario, en este caso, por ejemplo, Falabella o París, tienen que advertirle al consumidor que quién es el productor o quién es el proveedor. Y tienen además que informarle ante quién tienen que dirigirse en caso de algún reclamo. Entonces, es allí donde se pone más compleja la situación. Ahora, además, porque el problema que tiene el comercio electrónico, que hemos venido estudiándolo hace mucho tiempo ya, es que los datos de las personas, todos manejan datos de las personas. Todos estos sitios manejan datos de las personas. Hicimos una investigación el año pasado, por ejemplo, sobre los principales marketplaces para poder calcular un problema del precio en unos productos. Y nos dimos cuenta que no se podía entrar a comprar si no había un root. Luego ampliaron la situación, ampliaron la posibilidad a que pudiéramos ser invitados. Por ejemplo, en el caso mío, que era extranjera y no tenía root, era muy difícil acceder a la página. Pero luego vienen otros como que todos estos marketplaces, perdona, voy a dar un giro un poquito para el otro lado, sin desviarme todavía de tu pregunta principal. De ahí volvemos, no te preocupes. Allá volvemos. Es que todos están usando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, tenemos, por ejemplo, fuertes sospechas sobre los precios. Si los precios dependen de la IP desde donde el consumidor se conecte. Si depende de que sea identificado el consumidor como una mujer o como un hombre. De hecho, hace poco el CERNAC sacó un estudio justamente mostrando los precios rosa, como para las mujeres ciertos productos eran más caros que si fueran el mismo producto, pero para un hombre. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si detectan que uno, por ejemplo, cotiza más de una vez un producto desde la IMP, ¿hay sospecha o el estudio arrojó algún dato respecto de que, por ejemplo, hay preferencia? ¿Me suben el precio o me lo bajan? Exactamente. Pueden ser las dos cosas. Puede ser o bien que hay una tendencia a subirte el precio, o puede ser la otra, que es una publicidad dirigida. Eso pasa, por ejemplo, mucho con las boletas de fútbol, ahora que está tan de moda ir a fútbol. Si saben que tú eres hincha de un equipo y que siempre estás comprando, es posible que la plataforma te pueda ofrecer
paquetes, Ya. ofertas. Pero estamos hablando de tecnología que, digamos, es éticamente neutra, porque en un caso puede servir para bien, en otros casos para mal. O sea, obviamente, si me ven muy interesado en un producto y el algoritmo dice, ya, a este tipo hay que subirle el precio porque parece que está muy interesado y le podemos sacar más plata, obviamente que estoy sufriendo un perjuicio. Pero si me es una publicidad dirigida que sabe mis gustos y me ofrece algo que a mí me interesa realmente y además me lo ofrece a un buen precio, ¿Estás contento? uno podría decir, oye, me ahorraron tiempo y encima ahorré plata porque esto yo realmente lo andaba buscando, lo quería. En fin, ¿es correcto eso? O sea, tal vez el Es problema no es correcto. la herramienta, sino que cómo se utiliza. Exactamente, es perfectamente correcto, ¿no? Y lo que estamos hablando aquí es cómo empezó a cambiar el comercio electrónico. Sí, porque como les decía, al principio estamos hablando de una especie de venta a distancia. Yo, como tú decías al principio, todo el mundo conocía Falabella, me gusta este ventilador, lo elijo y me llega el ventilador, o sea, pago por la plataforma, pero me llega el ventilador a mi casa. Y no más, parece una transacción sencilla. O sea, antes de la pandemia nadie se preguntaba ¿y qué pasaba con mis datos? Nadie se preguntaba si el precio era el correcto o no era el correcto, salvo cuando había precios irrisorios y entonces muchos consumidores salían en manada a Claro, comprar. sí. Bueno, solamente ahí se preguntaban lo de los precios. Nadie se preguntaba tampoco sobre la publicidad dirigida. Pero ahora, por ejemplo, si tú y yo, Patricio, estamos hablando sobre, por ejemplo, humitas. Sí. Estamos hablando de las humitas, que están muy de moda ahorita en verano, ya están las humitas. Resulta que en media hora tu celular te estará mostrando la receta de humitas, o en dónde comprar humitas, o Sí. te invitará a un plan con humitas, y eso es lo que causa, digamos, extrañeza en lo que está pasando hoy en día en los marketplaces. O sea, a ver, yo en eso quiero ser súper claro, que estoy mostrando mi teléfono. Porque, a ver, si alguien cree que tenemos un mundo privado, corrígeme por favor, Betty, creo que estamos equivocados. Estamos muy equivocados. Eso que tú estás mencionando es absolutamente cierto. En mi familia un día estamos hablando de una cosa y al poco rato me aparecen los avisos en el teléfono. O sea, ojo, yo no he buscado eso de que, sino que estoy hablando de una conversación que Tal hemos cual, así es. tenido en la familia. Sí, así es. ¿Ah? Sí. No, pucha, me gustaría tener una bicicleta y al rato, la siguiente vez que yo me meta a mi teléfono a navegar cualquier cosa, antes de que yo ponga bicicleta, ya me están apreciando la oferta. Sí. O sea, ahora, es importante tenerlo presente de que así funciona la cosa. O sea, el que piensa que esto poco menos que son los espías rusos, los soviéticos, no, esta cuestión es así desde el principio. Ahora, es lo que trato de mostrar que en los últimos 2 o 3 años, lo que ha cambiado en el comercio electrónico es esa intervención de nuevos protagonistas. Los marketplaces eran unos intermediarios que, como tú bien lo remarcas, parecieran ser los mismos proveedores de siempre, pero ahora resulta que trabajan para otros. y con tecnologías que son muy Y invasivas. ese otro protagonista se llama la inteligencia artificial. Ahí está, que no sabemos si nos está acompañando, si nos está gobernando, si nos está controlando, si nos está apoyando, pero es otro elemento más que ahora está interviniendo muy claramente en el comercio electrónico. Tú has dicho una palabra, controlando, porque, a ver, partimos de la premisa de que los seres humanos somos libres. Sin embargo, muchos se plantean, especialmente por la masividad y la penetración de la publicidad tradicional, la que existe hace 50, 60 años o más, ya muchos se han planteado, ¿somos realmente libres en las decisiones que tomamos cuando estamos bombardeados permanentemente con una serie de señales, mensajes explícitos, algunos subjetivos, perdón, algunos inconscientes? Tú sabes, esa publicidad, ¿cómo se llamaba esta la que se ponía en el cine? Subliminal. Y ahora con mayor razón en este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que uno se pregunta si somos tan realmente libres de tomar decisiones. Ahora, yo en general valoro cuando una tecnología me facilita los actos de consumo, lo valoro. Sin embargo, sí creo también que, especialmente a las personas que tienen claro qué es lo que quieren en la vida,
este bombardeo puede ser desastroso, especialmente para los estados de cuenta. Mira, eso a nivel de filosofía del derecho, nosotros tuvimos hace 2 semanas un tercer congreso de filosofía del derecho y unas segundas jornadas nacionales en inteligencia artificial y derecho, justamente lo hicimos con la sede de Temuco, de la Universidad Autónoma. Trajimos más de 30 profesores internacionales importantísimos sobre distintas áreas. Ellos hablan de distintas maneras, no solamente, por ejemplo, una clave fue los derechos fundamentales de las personas que tenían que lidiar con sistemas de inteligencia artificial, pero también tenemos los problemas de derecho penal, los neuroderechos. Tenemos también la propiedad intelectual. Tú sabes que en estos momentos uno puede darle a una inteligencia artificial unas cuantas instrucciones y ella crea una novela, ¿no? Exacto. O crea un cuadro, una obra de arte. Y tenemos el otro problema en materia contractual, que es otra tecnología que no es inteligencia artificial, se llama la blockchain, que son las cadenas de bloques que se usan mucho para las transacciones con criptomonedas. Y de hecho se han más bien traído del mundo cripto al mundo físico. Y eso ha creado un sinnúmero de nuevos negocios. Tecnología que se está usando en muchas partes. Me consta, por ejemplo, que en la Bolsa de Santiago se empezó a usar la tecnología blockchain o cadena de bloques que genera lo que se llaman los contratos inteligentes. Que otro día voy a hablar de eso porque es una tremenda materia muy interesante. Entonces fíjate que son tecnologías diferentes, pero son complementarias. Los blockchain se apoyan también en inteligencia artificial porque con toda esa big data, ellos pueden codificar ciertas condiciones para activar ciertos comandos. Y entonces allí vamos a llegar al punto en que la intervención humana no es tan evidente. No es tan evidente. Entonces, todo eso ha hecho una fuerte toma de conciencia por parte del legislador. Digamos que el legislador no ha sido de ninguna manera ciego ante lo que está pasando. Lo que pasa es que tiene muchos problemas, porque intervenir en materia regulatoria, cuando hay tanto desarrollo económico que tú dices, además, no solamente a mí como consumidor me ahorra tiempo que me llegue los productos que yo quiero, sobre todo ahora que no hay tanto tiempo, sino que en materia de mercado, la inteligencia artificial es extremadamente útil. Es útil para hacer estudios de mercado sin necesidad de gastar tanto tiempo. Es útil para saber cuánto me queda en stock, para mantener mis stocks. Es útil para determinar, obviamente, cuál es el precio justo. Así como puedo también tergiversarlo, puedo usarlo para saber cuál es el precio justo de un elemento. Puedo saber qué variables de precio puedo tener, por ejemplo, en un estadio o en un evento masivo. La inteligencia artificial me puede determinar cuáles son los mejores lugares y cuáles son los lugares menos buenos y en razón de eso determinar los precios de la entrada, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy útil para cualquier comerciante y con la pandemia se vio que cualquiera puede ser emprendedor. Exactamente. Cualquiera puede ser, y Chile además es un país maravilloso para montar empresa, entonces no es sino tener una buena conexión de internet, una buena página web y cualquiera puede vender. Y los NFT, que son los non-fungible tokens, los que se manejan con la blockchain, además promociona otro tipo de industria, que son las industrias creativas, en donde los artistas que antes tuvieron la peor parte del mercado en toda la historia de la humanidad. Ustedes saben bien la historia de Van Gogh, que solamente se volvió rico, pero cuando ya murió, definitivamente un artista era muy difícil que pudiera posicionar una obra. Hoy en día, un artista puede convertir en una NFT cualquier elemento de su creación y ponerlo en el mercado. Entonces, en estos momentos es extremadamente atractiva el uso de las tecnologías. Bueno, también puede ser disruptiva para aquellos que la tecnología les está tomando su trabajo, pero bueno. Permíteme hacer una explicación que tal vez prosaica, Betty, para que la gente entienda
mejor el tema del NFT, porque Gracias. Los computines seguramente van a estar fascinados con esta conversación, van a entender buena parte de lo que estamos hablando. Yo algo entiendo, soy usuario más o menos avanzado de este tipo de materia, pero hay gente que no entiende nada de esto. El NFT vendría siendo un archivo, habitualmente de imagen, por lo que yo he visto, donde el artista podría, por ejemplo, en vez de hacer varias copias de su pintura, que ocurre, por ejemplo, no sé, del grito de Edvard Munch, creo que hay 5 copias, no sé si hechas todas por Munch o por otro, en fin, creo que incluso hay más de una Mona Lisa, en fin, y así. Entonces, el artista lo que podría hacer es una obra en formato digital o en formato material y luego pasarla a este formato digital. Y este formato digital tiene una identidad única, tiene un código. Y así como alguna vez hubo 5 copias del grito de Munch, y esta era la copia 1 de 5, la 2 de 5, y está certificado que esas eran copias originales, hechas por el artista o por su ayudante, pero lo que importaba era la firma. Entonces, el artista puede, a través de estos elementos, sus archivos, que son los NFT, vender directamente su obra a quien original. Comprar. Sí. Y ese archivo es un original, es único y es transable en el mercado. No se lo podría vender a otras. Hace poquito un tribunal de Singapur incluso le dio la naturaleza jurídica de derecho real. Es decir, sobre él se puede ejercer una especie de propiedad. Exacto. Eso no está muy lejos de lo que aquí se ha hecho desde hace mucho tiempo por Andrés Bello, pero pues es uno de los grandes debates hoy en día. Es decir, se podría poner como prenda en garantía, se podría otra vez embargar el día de mañana, en fin, es un valor, es un bien que tiene un valor acreditable. Nos fuimos a Entonces, así nos ha cambiado el mundo en 3 años, Alejandro. Sí, o sea, claro. El comercio electrónico se volvió todo esto. Tú has mencionado, y ahí quiero introducir otro de los temas que tenemos contigo, tú has mencionado que la blockchain, la inteligencia artificial, puede ser muy útil para muchas cosas, entre ellas el control de stock. Sí. Y tú me has compartido un caso donde parece que no están usando inteligencia artificial porque una multitienda en Chile ha sido condenada al pago de una multa y una indemnización por infracción de la ley del consumidor al no entregar un juego de comedor aduciendo la falta de stock del producto. O sea, precisamente aquí hay un problema de logística, mínimamente, también hay un problema de información al consumidor que obviamente genera malos ratos. O sea, volvimos a lo que dijimos al principio. Hoy día uno con la computadora, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, mira, incluso a veces no tiene nada que mirar porque están escuchando y en el teléfono después te dicen, Alejandro, aquí está lo que andas buscando. Y uno clic, y se pone a esperar. Aquí estos consumidores hicieron clic, pero el producto no llegó. Cuéntanos un poquito de qué se trata este caso, que tú lo has elegido como un ejemplo de, parece, las cosas que no se deben hacer. Gracias. Es que este es bien entretenido porque con toda esta multiplicidad de actores en el comercio electrónico, resulta que nuestro legislador se ha preocupado mucho por el derecho de información y qué es lo que hay que informársele al consumidor, y los proveedores se han preocupado mucho de cumplir con lo que se les exige. Entonces, ha habido una tendencia fuerte a crear políticas internas de satisfacción del cliente. Este caso es bien interesante porque es el típico caso de un cliente no satisfecho. O sea, que a pesar de las políticas internas de satisfacción del cliente, él se declara que no fue satisfecho. A ver, había 2 cosas que faltaban, digamos, 2 fundamentales con todo esto de la pandemia y el enorme número de reclamos que hubo por recibir los consumidores cosas que no habían pedido en la plataforma electrónica entre 2020 y 2021. Y era la primera, que el derecho de retracto no se podía ejercer si se compraba por plataforma electrónica. Expliquemos un poquito aquí mismo, Betty,
¿qué es el derecho de retracto? Lo hemos tratado en otras entrevistas de este ciclo de conversaciones sobre derecho con la Fiscalía del Consumidor, pero como yo sé que no se trata de un derecho tan conocido, hay que reiterar. ¿Qué es el derecho de retracto en Chile? Y además de todo, Chile lo tiene muy bien desarrollado, porque fíjate que en Colombia no se conoce que es un derecho, creo que además se podrían morir si llegan a saber que parte de la naturaleza normal de proteger al consumidor es que se pueda arrepentir de la compra que hizo. Mira, Alejandro, lo que pasa es que el consumo hace parte también, o sea, nosotros lo podemos ver desde distintas perspectivas, pero hay dos muy importantes. Una que es el consumidor como comprador, parte de un contrato de venta, entre otros muchos contratos que se pueden celebrar hoy en día en consumo, pero digamos que el fundamental es venta. Pero también el consumidor es una variable en una ecuación económica. El consumo es un hecho económico. Y entonces es algo que va a contribuir, es una de esas variables que va a contribuir justamente a la solidez económica de un país. Por eso es tan importante el índice del consumidor, cuando ustedes ven algo en política económica. Y resulta que en materia de política en derecho de consumo, las compras compulsivas pueden ser una dificultad. No necesariamente para el proveedor, porque digamos un proveedor está muy feliz de que vengan a comprarle todo lo que saca, sino a largo plazo, porque generalmente los consumidores con las compras compulsivas se sobreendeudan y tienen graves dificultades después financieras para poder asumir otras nuevas obligaciones. ¿Me hago entender? Es un todo. Entonces, el derecho de retracto viene justamente a solventar esas dos partes. Una primera, la típica y tradicional de que hay una asimetría con el consumidor y que posiblemente él no sabía exactamente qué era lo que estaba comprando y solo cuando llega a su casa el producto es que se da cuenta que no era lo que quería y por eso lo puede devolver. Entonces, digamos que como no tuvo tiempo de discutir con el proveedor, el estatuto lo protege y le devuelve la simetría necesaria para ejercer su derecho. Eso es desde el punto de vista privado. Pero desde el punto de vista público-económico, es extremadamente importante ese derecho de retracto porque evita o corrige esa distorsión de las compras compulsivas y a largo plazo permite no solamente un mercado más sano, sino también a nivel de política de salud pública, un consumidor más satisfecho con su mercado y con su patrimonio. Porque realmente uno de los grandes problemas del sobreendeudamiento es la carga psicológica que se le produce al consumidor de no poder pagar sus deudas o de saber que lo que tiene que destinarlo todo para pagar deudas. Y no se puede comer un helado ni disfrutar con su familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un pequeño derecho, se llama derecho de retracto, pero que tiene unas implicaciones muy importantes. Ahora, no es fácil entenderlo desde el punto de vista del proveedor, porque cuando hablamos del derecho de retracto, estamos diciendo que el consumidor tiene derecho a devolver lo que compró sin necesidad de que estuviera dañado, sin necesidad de justificar por qué lo devuelve. No tiene por qué justificar. Y es por eso que la ley establece unos plazos para la devolución. Pero, como les digo, es extremadamente importante que lo pueda ejercer. Claro, y para que entonces se preste también, o sea, por una parte, que no sea una conducta abusiva del consumidor, pues eso establece plazos más o menos acotados. En Chile tengo entendido que son 10 días hasta 90 en determinadas circunstancias. Exactamente, según el tipo de bien y servicio. Y también obliga, también es un incentivo, diría yo, o un pequeño castigo para el proveedor que, por ejemplo, no es acucioso en la cantidad y la calidad de información que ofrece respecto del producto. De tal manera de que ante menos cantidad
o ante una calidad deficitaria de esa información, va a provocar más posibilidades de que el consumidor se cree imágenes incorrectas. Puede ser, pero Alejandro, no hay que justificarlo, es decir... No, yo estaba diciendo que de otras palabras, a lo que quiero llegar, si un proveedor tiene muchas devoluciones por retracto, yo creo que debería pensar... Sí, ahí puede haber un indicador de que algo pasa. No, me está pasando mucho que la gente cree que estoy vendiendo esto. Incluso podría ser hasta de buena fe. Sencillamente, el tipo pone la fotografía de su producto en la página y como no agrega más información, la gente mira. Ha pasado, hay en redes sociales casos, por ejemplo, de un señor que compró una silla en $5, encontró baratísima, y cuando le llega la silla, es una silla de 10 centímetros. Claro, es una miniatura de silla. Entonces, ese consumidor se siente estafado, porque estaba pensando que estaba comprando una miniatura, perdón, una silla normal, y tal vez voy a pensar bien, el proveedor nunca quiso engañar, porque en realidad él quería vender silla en miniatura, pero como tampoco lo especificó, entonces ahí viene este derecho de retracto a equilibrar esta situación, esta simetría que tú mencionas, y permite entonces que el consumidor diga, no, pues señor, no era eso lo que yo quería, así que se lo devuelvo nomás, sin expresión de causa, que hizo el evento. Exactamente, y sin que haya sufrido un daño. O sea, es la hipótesis completamente distinta de la garantía o de la responsabilidad por producto defectuoso. Es una cosa. Ahora, antes de la ley Proconsumidor, las plataformas electrónicas no estaban obligadas a respetar el derecho de retracto. Después de la ley Proconsumidor, sí. Entonces, si nuestros oyentes hoy van a cualquier marketplace chileno, Falabella, Ripley, debe haber una mención en sus pantallas que diga tiene hasta tantos días para ejercer su derecho de retracto. Aclarémoslo porque eso fue una situación muy particular que pasó en Chile, que el legislador muy avanzado en su momento dice vamos a generar esta legislación, esta idea tan extraordinaria del derecho de retracto, arrepentimiento, que también otros le llaman el periodo de enfriamiento. Pero resulta que arregló seguido y le dice, pero mire, los proveedores que no quieran operar con retracto van a poder eximirse de esta obligación. Entonces era como súper raro, que por un lado te habilitaban el derecho y por otro lado te decían, pero mira, sí, pero no. Entonces, en la última reforma, que es esta ley Proconsumidor que ha mencionado varias veces Betty, que es una de las... Es la última reforma. Sí, es del 24 de diciembre del año pasado. Claro, hace poquito, a menos de un año. Entonces, ahí el legislador se pegó el cachofazo, como decimos en Chile, y dijo, oye, no, esta cuestión hay que arreglarla. No puede ser que este derecho de retracto esté restringido por la voluntad del proveedor. Y por lo tanto, hoy día sí hay derecho de retracto en todo tipo de compras a distancia. Por lo tanto, usted, estimado amigo o amiga, aunque cometa algún error de comprar también un producto que no era lo que quería, si efectivamente no es lo que quería, usted va a poder devolverlo en ciertas circunstancias, porque también ahí el legislador está previendo que no haya un abuso respecto del consumidor, también respecto al proveedor. Betty, volvamos al caso de la multitienda. Bueno, entonces obviamente ahí no ejercieron el derecho de retracto, porque lo que sí quería el comprador era su comedor. Claro. Él no quería retratarse de su compra, él quería su comedor. Y lo que ocurrió fue que no llegó. O sea, obviamente le advirtieron que por pandemia iba a llegar un poquito tarde, una semana tarde, pero pasó la semana y no llegó. Pasó el mes. Para que los amigos sepan, estamos dejando el artículo disponible en la página nuestra, de tal manera que también puedan hacer clic y van a poder ver el artículo completo que está en la página del Diario Constitucional, publicado el 19 de noviembre de 2022. Así que para que quieren saber más detalles, lo va a tener disponible ahí también. Y finalmente, bueno, todas las reclamaciones, eso es algo que es importante decirlo, las hizo el consumidor no en línea, sino de manera presencial. Y ya al final, lo que le dijeron fue, mire, no tenemos esto en stock, no le podemos cumplir, luego aquí tienes un bono de tanto más el precio de lo que usted pagó por su comedor. Alejandro, ¿tú te sentirías satisfecho si pasa eso? Tengo el dato acá a la vista y claro, no me sentiría satisfecho porque dice aquí en la nota que este señor pagó, este consumidor pagó la cifra de 419.970 pesos por el comedor en cuotas, que obviamente le generan intereses.
Bueno, ahí tienes un punto. Claro, y le estaban ofreciendo solamente una gift card, que le llamaban, de 80.000 pesos. Y sin embargo ya habían pasado semanas. Esto fue, la compra fue en junio. Sí. Fue en junio. Y en agosto todavía estaba yendo a la casa comercial preguntando, no tenía ni idea de eso. Un mes después lo contactó una vendedora, estamos ya hablando de septiembre. O sea, y eso es importante mostrarlo porque, es decir, de un lado uno ve mucho a los proveedores que, además por su reputación, han desarrollado las buenas prácticas de tener lugares a donde ir a quejarse, a canalizar las quejas, a tratar de responder lo más pronto posible a las peticiones del consumidor, pero hay una parte, hay una franja que se olvida y es lo que el consumidor tiene que gastar de tiempo, de disposición, de permisos laborales, no sé, cargas familiares para poder acceder a los servicios del proveedor para hacer el reclamo. Entonces, ese es el caso, me pareció súper interesante por eso, porque evidentemente lo que hace el consumidor es denunciar el caso al CERNAC e iniciar un proceso ante el juez de policía local, no solamente para que le devuelvan su precio, sino también por perjuicios. En este caso estamos hablando obviamente del daño emergente, lo que él pagó, pero pidió también un daño moral, en razón de toda esa angustia que pasó durante la gestión. El daño moral, claro, tiene que ver con el precio del dolor, que se llama, esas molestias, esos malos ratos, la angustia, las depresiones, porque todos somos diferentes. Entonces, no sé, yo quería comprar el comedor para celebrar a la semana siguiente el cumpleaños de mi hija y no llegó el comedor, y estaba precioso el comedor, en fin. Pero también eso que tú mencionaste al principio, este ir a cada rato, que el pedir permiso, eso es lo que en Chile se le ha llamado el costo del reclamo. O sea, ¿cuánto le significa a la persona tener que hacer todo este tipo de cuestiones? Entonces, al final, esta persona fue al tribunal, juzgado de policía local, y pidió no solamente la devolución de su dinero, sino que también una indemnización por daño moral. Cuando lo normal era que era un simple problema de stock, o sea, es decir, algo que podía haber sido previsto a tiempo por parte del proveedor. Al final le dieron 600.000 pesos de daño moral. Sí, no está mal. Más el precio, o sea, eso se sube. Claro, no, importantemente la gift card de 80.000 pesos. O sea, al final, claro, al final, más las costas, por supuesto, que se sanciona. Y más la sanción. Y más la sanción que va a recibir. Y el gasto para la empresa, porque tiene que defenderse también, tiene que designar un abogado para que vaya. O sea, la verdad, lo conversamos otro día con Patricio y Miguel Arias, un colega abogado con el cual le habían ganado un juicio a CMR, cómo las empresas se complican la vida por no tener mecanismos expeditos de resolución de conflicto. Porque, a ver, si nadie es infalible, todos podemos cometer un error. Yo siempre digo, un problema es una oportunidad para ver qué pasó, por qué nos pasó esto, y entonces ver cuáles son los remedios para que no nos vuelva a pasar. O sea, aprendamos del error y no generemos tentación, porque mira, aquí fue sancionado, multa de 10 unidades tributarias mensuales, no sé a cuánto está la UTM, como 50.000 pesos, ya son más de 500.000 pesos, devolver el dinero del objeto que no se entregó, en este caso el comedor, y más encima 600.000 pesos en beneficio del consumidor que alegó, más los gastos propios de su defensa de parte de la empresa, y el desprestigio, porque aquí estamos pelando a la empresa que es EXA, que me parece que es la comercializadora de Ripley, ¿no? Ya, eso lo vamos a decir en su momento con más detención. Esa sociedad. No es nuestra intención hablar mal de nadie. No, yo tengo intención nomás. Eso es simplemente un ejercicio académico. Le puede pasar a ella como le puede pasar a cualquier otro. No, Betty habla por ti, yo de eso soy bien severo. No, yo digo con nombre y apellido, nombre de las empresas, porque tienen que pagar el costo de hacer mal las cosas. Esos son hechos públicos, eso es una sentencia pública. Son hechos públicos y notorios. Pero justamente estamos hablando de ese punto, de que no tienen mecanismos de resolución de conflicto. Y ese es el otro punto final que tú nos querías plantear un poquito de cómo podemos avanzar. Porque, claro, al final este señor terminó yendo a jugar a policía local,
Pero eso tiene toda una lata, un costo, contratar a un abogado, presentar la demanda, notificar, ir al comparendo, en fin. No quisiera la gente, en general no quiere hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo estamos en esa área, Betty, en Chile, respecto de los mecanismos idealmente alternativos? ¿Alternativos a qué? Alternativos al tribunal, que es la última instancia, para poder resolver estos conflictos de forma más amistosa, más pacífica, a menos costo y menos tiempo. Bueno, yo no sé si esto fue pacífico o no fue tan pacífico. No fue. Pero terminamos jugando social local. Pero antes de la ley pro consumidor, sí se admitía de alguna manera algún tipo de conciliación y de arbitraje en materia de consumo financiero, aunque no hizo mucho ruido realmente. La ley pro consumidor sí permite abiertamente, o sea, lo trae muy claramente, la posibilidad de utilizar métodos alternativos de solución de conflictos que van desde mediación, conciliación y arbitraje en materias de consumo. Y le ordenó al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la reglamentación. Y hoy, Alejandro, hoy salió esa reglamentación. Sí. Entonces, a mí me sorprende, yo no sabía que el trabajo en esta área, no estaba al tanto, así que contigo me he enterado de esto que debería ser tomado como una buena noticia, ¿no? Bueno, digamos que la finalidad es la que tú estás mostrando, es decir, poder hacer que tanto como consumidor como proveedor puedan tener una forma alterna de solucionar el conflicto que no sea tan costosa, ni en tiempo ni en dinero, que pueda operar de manera extrajudicial, es decir, sin necesidad de tener que irme donde un juez, que pueda operar incluso sin la necesidad de intervención de un abogado, y que pueda de alguna manera retribuir a lo que se espera pueda ser la indemnidad o la indemnización a un consumidor. De hecho, el reglamento trata ese punto, trata de mirar que cualquiera que sea el método alternativo elegido, se indemnice completa e integralmente al consumidor. Esto que está tratando de hacer. Betty, contémosle brevemente, que tú lo has revisado, yo lo estoy revisando recién ahora, que tú me lo has dado a conocer. ¿Cuáles serían más o menos los elementos básicos de este sistema? Yo tengo un problema, ¿a dónde lo tengo que ir? ¿Al Servicio Nacional del Consumidor? ¿Ahí van a operar los mediadores, los árbitros o en otra área? ¿Cómo mira, Alejandro, yo creo que eso está todavía por escribir y creo que nos va... O sea, a mí una de las cosas que me llamó la atención de este reglamento es lo extremadamente corto que es. Sí, eso estaba viendo, 4 páginas. Para un problema tan grave y tan diverso como son los métodos alternativos de solución de conflictos. O sea, yo vengo de Colombia, que tenemos más de 40 años de experiencia en la materia y con centros de arbitraje y conciliación muy bien instaurados, todos reglamentados y con unas atribuciones de administración de justicia delegadas en los particulares de manera transitoria por la misma Constitución Nacional. Entonces, aquí, obviamente, este reglamento a mí me llamó la atención primero por eso, o sea, Chile no tiene la delegación en los particulares de la Administración de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, todos estos métodos van a ser válidos en la medida en que voluntariamente, tanto el proveedor como el consumidor quieran que sean válidos. Es algo completamente convencional. Y de hecho, eso lo dice el reglamento, es voluntario. No se le puede de ninguna manera imponer a un consumidor, al momento de hacer la compra, acceder al método alternativo de solución de conflictos. Vamos a tener que revisarlo con más atención. Mira, por lo que estaba mirando, yo creo que esto en definitiva lo que viene un poco a complementar lo que existía antes, porque ya había un mecanismo para registro de mediadores, de árbitros en el Servicio Nacional del Consumidor, pero tal como tú dijiste, solamente centrado en los temas financieros. Así que me parece, por lo que estoy entendiendo y leyendo aquí rápidamente, esto vendría, digamos, a homologarse al modelo anterior. Entonces, las personas que son árbitros, que son mediadores, que venían de antes, van a poder entonces ejercer tal vez esta función a partir de de esta otra reglamentación que amplía a todos los actos de consumo este mecanismo. El reglamento trata de mantener la idea de que aquel que actúe como un mediador, conciliador o árbitro debe ser imparcial e independiente del proveedor.
Pero más adelante dice que obviamente el servicio tiene que ser gratuito. Y como va a ser gratuito, pues normalmente quien tiene que asumir el costo del servicio es el mismo proveedor. Ya. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que pasa, por eso digo, es muy corto el reglamento porque... Claro. Vamos a ver si va a tener un incentivo el proveedor de participar o no, si es que piensa que esto le va a generar un costo. Esto es importante decirlo, hoy día yo siento, no sé qué impresión tienes tú, Betty, siento que de alguna manera el Servicio Nacional del Consumidor es como la gran oficina de atención de público de las empresas, en el sentido de que a veces cuando uno no encuentra los canales adecuados, o no le dan bola las empresas, uno recurre al CERNAC. Y el CERNAC entonces tiene un costo operativo por mantener su plataforma, su personal, para poder hacerle llegar el mensaje a las empresas. Y ese costo lo asumimos todos, lo sube el Estado, porque los funcionarios del CERNAC son funcionarios públicos pagados por el erario nacional. Entonces, ahí hay una situación como una especie de subsidio que estamos haciendo todos a la labor de las empresas, ¿o no, Betty? Puede ser y puede no ser, porque resulta que hay otros métodos alternativos de solución de conflictos que están operando hace mucho tiempo. El reglamento no los menciona exactamente, digamos, específicamente como tales, pero son los que están operando a través de plataformas electrónicas. ¿Tenemos ejemplos de eso que podamos darle a conocer a nuestros amigos? Sí, Chile tiene un ejemplo bien importante que es resolución en línea de la CAM. La CAM. De la CAM. Es la CAM? La CAM es la Cámara de Comercio de Santiago. La Cámara de Comercio de Santiago. Tú me compartiste un enlace también, www.camsantiago.cl/servicio/ODR. ¿Qué es esto? Online Dispute Resolution, que es justamente el tema de mi investigación. Son las plataformas para la solución de conflictos en línea. Pueden ser extrajudiciales, pero también pueden ser judiciales. Hoy en día los ODR son incluso utilizados por los jueces en varios países del mundo y operan con apoyo de sistemas de inteligencia artificial. ¡Wow! O sea, lo mismo, las mismas armas con las cuales nos atrapan y nos hacen comprar cosas que no queremos. ¿Ah? Ya, Pacatú, oye, se está equilibrando la balanza. Están en todas partes, ¿por qué? Porque normalmente es un signo también de reputación de un buen proveedor permitir abrir los canales para que los consumidores puedan solucionar los conflictos con él. Entonces, o sea, de hecho, el primer ODR más importante en el mundo fue el de eBay. Más de 60 millones de disputas resueltas en línea, sin intervención de mediadores, sino simplemente, obviamente, con sistemas de apoyo de inteligencia artificial. Y Amazon tiene uno muy importante también. Y bueno, y estos funcionan de manera transnacional. Ustedes, imagínense si sería barato aquí no tener que acudir a un abogado, ¿cómo sería si fuera mi problema en Shanghai, ¿no? O sea, es decir, puedo... O sea, lo que tú me estás diciendo es que esto se podría usar para un litigio, por ejemplo, con un marketplace transnacional. Total. Ah, de hecho, lo han venido usando desde los años 90. Así es. Bueno, entonces, ¿esta es la única experiencia que tenemos en Chile de este tipo de...? Resolución en línea es la primera. Y lo que pasa ahora con la ley pro consumidor es que se abre la puerta a que cualquier proveedor empiece a implementar este tipo de plataformas de solución de conflictos dentro de sus mismas plataformas, particularmente los marketplaces. Mercado Libre, por ejemplo, es uno de los más importantes en esta materia en América Latina y tiene un centro de resolución de controversias que ha sido catalogado como un gran éxito. Eso te iba a preguntar derechamente, de tu experiencia, ¿cómo opera Mercado Libre en este concepto que podríamos llamarle de satisfacción total del cliente? ¿Qué nota le pondrías tú de acuerdo a lo que has visto? Bueno, yo hasta ya no te puedo, no puedo, digamos, no he hecho una investigación exactamente sobre eso, pero de lo que sí te puedo decir es que gran parte de esos ODR, que son codificados,
están codificados, o digamos sus órdenes computarizadas se basan en los datos obtenidos de la experiencia normal de reclamación de un proveedor. Entonces, el caso, por ejemplo, del comedor, muy seguramente quedó registrado. Y esas alternativas de indemnización que le dieron al consumidor, que era darle una gift card de 80,000 pesos con la devolución del dinero, son alternativas que quedan codificadas para que una eventual plataforma empiece a ofrecerlas también a los consumidores en caso de una hipótesis semejante. Ya. ¿Sí me hago entender? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacaron que una gift card de 80,000 pesos era indemnización suficiente? O sea, ahí hay un trabajo de análisis, de estudio respecto de cómo logro yo satisfacer al consumidor. Te hago una pregunta en Mercado Libre, porque yo compraba en plataformas internacionales hace algunos años y luego dejé de comprar porque hubo un deterioro progresivo de este concepto de calidad, de satisfacción total del cliente. Y luego cuando aparece Mercado Libre, bueno, no es que aparece, sino que Mercado Libre llega a Chile de forma más fuerte, porque existía, pero no con la profundidad que está hoy día en el mercado nacional, incluso tiene su propio sistema de pago, Mercado Pago, creo que hace poco inauguró su propia línea de transporte, tanto el transporte de larga distancia como de la última milla que se llama, y yo la verdad que si tuviera que poner una nota a esta altura le pondría un 6 a lo menos a Mercado Libre, porque ya he comprado muchas veces, aquí no me están pagando haciendo propaganda gratis, pero yo muchas veces trato de poner estas experiencias personales, que son muy subjetivas de todas maneras, pero sí he podido notar cómo ha mejorado, no digo que antes fuera malo, sino que ha mejorado más aún la calidad de los productos, de la entrega. O sea, me ha pasado que yo he comprado hoy día en la tarde que el producto está al día siguiente en mi casa, en menos de 24 horas. Y te llega inmediatamente el mensaje que hemos entregado producto en tu domicilio, cualquier cosa, haz clic aquí, quieres devolverlo, haz clic acá. A los 15 días me están preguntando cuál ha sido mi experiencia respecto al producto y yo la verdad que en general respondo ese tipo de consultas y encuestas. Eso es extremadamente importante, las retroalimentaciones del comprador, pero todo eso son datos que van a la inteligencia artificial y se van codificando. Y son los que permiten establecer justamente cuáles serían las buenas prácticas. Y muy seguramente Mercado Libre ha hecho eso. Y como te digo, es uno de los pioneros en colocar este centro de soluciones en línea en Marketplace, pues que no funcionaba acá porque todavía aquí no se le había dado la oportunidad, pero muy seguramente, si no es que ya lo está haciendo, van a tener ustedes entonces esa posibilidad de que si acaso todos los mecanismos de previsión fallaran y el producto que llegó no es el que tú querías o llegó tarde, este centro de soluciones en línea podría entonces ayudarte a buscar una indemnización. Ahora, eso cuando tú quieres ir a buscarlo, porque la otra parte que ha pasado también, y ustedes lo pueden ver me imagino ya en otro tipo de plataformas, Uber, por ejemplo, o Rappi, es que tienen todos estos datos ya tan codificados que es posible predecir cuándo se le puede ocasionar un daño a un consumidor. Entonces, si habían prometido que el producto llegaba mañana, pero finalmente va a llegar dentro de una semana, por causas que no son obviamente imputables al consumidor, la plataforma automáticamente, sin que el consumidor lo reclame, puede decirle al consumidor, vamos a darle un bono de 20,000 pesos más o 100,000 pesos más por el retardo. Anticiparse al daño. Es lo que se llama la justicia predictiva. Entonces, los ODR, los Online Dispute Resolution, han sido realmente los predecesores de los sistemas de justicia predictiva en los que hoy en día nos encontramos también. O sea, y eso aumenta la satisfacción del cliente. Normalmente debería aumentar también algo que es muy importante en materia económica, que es la confianza en el mercado. Es decir, que yo tenga la tranquilidad de que no importa dónde compre, sé que, 1, no me van a robar mis datos, 2, me va a llegar mi compra, 3,
si no me llega me van a consentir de alguna manera, ¿sí? Claro. Pero no me van a dejar abandonada. Una de las cosas más difíciles en la relación consumidor-proveedor es el sentimiento de abandono que tiene el consumidor cuando se le frustra, cuando se frustra ese derecho que tenía a que le dieran algo. Mira, tú estás diciendo algo que es súper, súper importante. Yo alguna vez trabajé en atención de público y una de las cosas que noté a poco andar con los años fue que la gente a veces no reclamaba tanto por el producto, sino que reclamaba porque no lo escucharon. El sentimiento. Porque quedaba al teléfono, yo siempre digo, hagan los reclamos por escrito mejor, porque el teléfono se corre el tremendo riesgo de que no te lo contesten, o de que si te contestan te dejan con la musiquita, o que te trasladan a otro señor y tienes que contar por segunda, por tercera vez la historia, y ahí tenemos otro problema que tiene que ver con la omnicanalidad, cómo son suficientemente inteligentes para que yo tenga que estar repitiendo una y mil veces el mismo problema. Y el compra huevo, o sea, que del vendedor al supervisor, del supervisor al gerente, el gerente al señor que fabricó el televisor en Japón. ¿Ah? Entonces, tú has mencionado algo que es muy importante, que tiene que ver con el aspecto emocional del individuo. No se le escucha, no se le trata, más encima en algunos casos se le maltrata, y ahí entonces la persona ya no está alegando por el valor del producto, sino que es prácticamente un tema vinculado con su dignidad, su amor propio. ¿O no, Betty? Así es, muchas veces basta una disculpa. ¿Cierto? Basta una disculpa, una buena disculpa y con obviamente sentido de no querer volver a repetir la acción. Eso puede ser más satisfactorio para un consumidor que la misma devolución del dinero o una gift card. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y entonces eso nos está abriendo, esos métodos alternativos de solución de conflictos, nos están abriendo el panorama a muchas nuevas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, muchos nuevos cuestionamientos, si realmente ellos van a responder a lo que el Estatuto de Protección al Consumidor quiere, si realmente están garantizando los estándares de acceso a la justicia, si realmente se le da oportunidad o no al consumidor para ejercer su derecho de defensa y al proveedor, si son seguros jurídicamente, es decir, si son vinculantes o no. Aquí el reglamento, por ejemplo, responde a esa pregunta y dice que el acuerdo logrado en mediación o en conciliación o el laudo en arbitraje puede ser ejecutoriado, ¿no? Puede ser ejecutable vía judicial. Eso, o sea, se podría exigir su cumplimiento forzado para que la gente entienda que los que no son abogados. Eso es muy fuerte, eso es extremadamente fuerte y pone a Chile en una posición pionera en este tipo de métodos, sin ser como Colombia, que ya los tiene súper reglamentados. En Colombia es así, en Colombia se transita a cosa juzgada y se pueden ejecutar obligatoriamente, pero ejecutivamente, pero porque tienen un engranaje legislativo que permite hacerlo. Aquí, siendo todavía voluntarios, sin embargo, tienen una fuerza bien importante. Entonces, sí, o sea, eso. Por ahora, y para ir cerrando esta grata conversación, Betty, vamos a tener que juntarnos en otra ocasión para seguir tocando algunos de estos temas que no se pueden tratar todos, lamentablemente, en una sola ocasión, pero siempre me gusta a mí ver el vaso medio lleno. Hoy día tenemos entonces este reglamento que acaba de salir en septiembre, un poquito flojito, un poquito corto, pero algo es algo. O sea, el mensaje sería a la gente empezar a averiguar más cómo este nuevo reglamento se complementa con lo que ya había en la ley y estar atento a la página del CERNAC, que seguramente a medida que ellos vayan implementando este modelo, vamos a ir conociendo entonces qué alternativas tenemos los consumidores para acudir a estos sistemas. Y también darse una vueltecita por la página, que la hemos puesto varias veces en pantalla, la vamos a seguir poniendo, de la Cámara de Comercio de Santiago en este sistema de resolución en línea de conflicto que es un ejemplo, ¿no? Ahí yo te quería contar eso en relación con el pago. Aquí no está subsidiado por el Estado, sino por los mismos proveedores que hacen parte de la plataforma. Entonces, ellos contribuyen
o sea, sus contribuciones son suficientes para que la plataforma pueda operar en favor de los consumidores. O sea, se autofinancia. Se autofinancia, exactamente, sin que el consumidor tenga que pagar por ello. Entonces, es una especie de servicio gratuito, pero donde no está subsidiado por los mismos consumidores indirectamente. Ni por el Estado. Exacto. Ni por el Estado, que es la crítica que yo hago a lo que pasa con el CERNAC. Ojo, no es que yo critique al CERNAC. Lo que estoy criticando es que indirectamente todos los consumidores, que además son los contribuyentes, estamos financiando una parte importante de la atención de clientes que debieran hacerlo directamente la empresa, pero por distintas razones no lo hacen bien, y el consumidor al final termina yendo al CERNAC, que actúa como intermediario, que actúa como el canal de comunicación, y hay un porcentaje importante de problemas que se resuelven por ese medio, pero hay un costo fijo de mantener ese sistema que lo estamos pagando los contribuyentes. Entonces, y en materia internacional hay que poner mucha atención porque no todas las plataformas son gratuitas. Hay unas en las que sí el proveedor, por entrar al marketplace, ha pagado ese servicio, ¿de acuerdo? Porque va para su reputación. Pero hay otros eventos en que la disputa es mucho más importante y se requiere realmente pasar a un tipo de solución en línea en la que el consumidor tiene que ya aceptar entrar y debe empezar a pagar por el servicio. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que voy a hacer justamente en mi investigación es clasificar las plataformas, sistematizarlas y poder brindarle al público un mayor conocimiento sobre... ¿Pero cuándo va a estar tu investigación ya terminada, publicada? Mira, en estos momentos tengo ya un capítulo del libro que se publicó en España, que si quieres después les mando las referencias. Sí, por supuesto. Hay más de 4 o 5 conferencias que hemos dado sobre el tema a nivel nacional e internacional. De la misma manera, acabamos de sacar con el CERLALC y la Universidad Autónoma una guía para creadores de contenido y artistas sobre el uso de las tecnologías emergentes. Y allí tenemos 2 capítulos muy importantes sobre smart contracts y la protección al consumidor en comercio electrónico. Esto en compañía con el profesor Sebastián Bozo, también de la Universidad Autónoma, entre otras cosas que también trata la guía. Por ejemplo, hay un capítulo también importantísimo de propiedad intelectual. Y apenas voy en el primer año de mi investigación, pero van a salir el próximo año por lo menos 2 o 3 artículos que ya... ¿Cuántos años son de investigación? 2 años. 2. Entonces... Y el próximo año los invito, que es lo que vamos a hacer aquí en Temuco, ojalá me puedan acompañar todos, unas jornadas educativas justamente en plataformas electrónicas de solución de conflictos en línea. Ya, o sea, no va a ser una guía, va a ser como un libro gordo petete, con muchos capítulos, con mucho contenido. Ya se ha creado mucho contenido y se va a seguir creando. Así que, Betty, te voy a dejar desde ya invitada, ya tengo todos tus datos, así que no te me vas a escapar, para que podamos conversar más adelante sobre estas materias que hemos abordado hoy día, sobre las que acabas de mencionar, de cosas que ya se han hecho y sobre las que tienes que hacer en el resto del año que te queda de esta investigación, porque veo claramente que estás abriendo caminos en áreas que quizás en otros países puede que estén más avanzados, pero en Chile pareciera que no estamos tan avanzados. Y tal como tú dijiste, Chile sí tiene una parte muy positiva de que es un mercado abierto, donde es relativamente fácil emprender, donde la penetración de la Internet, de los medios electrónicos de pago, en fin, es bastante alta comparado con nuestros hermanos latinoamericanos, y por tanto está el ecosistema más o menos preparado para entonces se pueden incorporar más todavía estas tecnologías que algunos proveedores ya la están usando para vender, y tú nos has contado ahora cómo, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Comercio de Santiago o en el caso de Mercado Libre, también se están utilizando para mejorar el servicio postventa, fundamentalmente, el ejercicio de las garantías, la captación de los reclamos y la satisfacción del cliente frente a la realización de un problema. Tal como dije yo antes, siempre puede haber una falla, siempre puede haber un problema. La clave es cómo la empresa, los proveedores, se paran frente al problema y lo ven como una oportunidad para aprender,
para resolver un conflicto que puede ser repetitivo. Esto nos pasó por esto y esto otro. Detectamos los problemas, sí, le damos solución. Sí, Alejandro, eso ha sido un cambio cultural importante. Es decir, no se trata, hace 40 años, cuando hablaban de Musk, todo el mundo quería o soñaba con la eliminación de los conflictos, eliminación de las controversias, que ya nadie se quejara. Y no, o sea, eso no ha pasado. Porque el conflicto y los problemas hacen parte natural de la dinámica humana. Lo que es interesante es cómo se gestiona ese conflicto. Y lo que tú acabas de señalar es importantísimo. ¿Qué aprendo yo de ese conflicto? ¿Qué nuevas alternativas me da? ¿Qué nuevos datos para tomar una decisión tengo a partir del conflicto? ¿Cómo construyo no solamente algo mejor para mi empresa, sino también para la sociedad? ¿Cómo creo un nuevo tejido social gracias al conflicto? ¿Cómo mejoro mis productos, mis ofertas, mis servicios, mi marketing? ¿Cómo entonces llego mejor a los consumidores? He conversado en esta ocasión con Betty Martínez Cárdenas, abogada de nacionalidad colombiana, que está en Chile haciendo esta investigación que dura 2 años, de la cual nos ha compartido un poquito de ella, y seguramente vamos a invitarla para que sigamos compartiendo más sobre su experiencia como árbitro, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bogotá, y que hoy día está en la Universidad Autónoma de Chile, radicada, haciendo esta investigación y compartiendo con los amigos de la Fiscalía del Consumidor y también a través de este sitio estudiociudadano.cl, para que la mayor cantidad de consumidores se enteren de cómo está evolucionando el mercado, de cómo hay proveedores que se están esforzando para hacer las cosas bien, y usted tiene que conocerlos entonces, saber cómo opera estos sistemas, usarlos en su beneficio, y castiguemos con no comprar, con no preferir a aquellos que, como aquí, como Ripley, que no entregan los productos y que después se andan escondiendo y dilatan a los consumidores. Eso no puede ser. Eso hay que atacarlo. Muchas gracias, Betty, por esta conversación, y vamos a seguir en contacto entonces para que sigamos conversando en otra ocasión. No sé si quieres dar un mensaje final antes de despedirte. Un gran gusto a ti haber compartido contigo, Alejandro, y también con los miembros de la Asociación de Consumidores. Un saludo para todos y estaré muy contenta de poder venir a acompañarles en el futuro. Gracias. Y de esta manera estamos terminando este ciclo de conversaciones sobre derecho de consumo con la Fiscalía del Consumidor. Fueron varios capítulos, están todos disponibles en www.fiscaliadelconsumidor.cl y en estudiociudadano.cl para que los vean y los compartan y queden ahí hasta la posteridad. Nos vemos en la próxima ocasión.